La carta de Santiago. Capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus que se hallan dispersas por todo el mundo. Hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará, porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. Pero debe pedirla con fe, sin dudar, ya que el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. El que es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor, porque no es capaz de tomar decisiones ni es constante en lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale, y el rico de su humilde condición. El rico se marchitará como la flor del campo. Cuando el sol sale, seca la planta con su calor intenso. A la planta se le marchita la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todos sus negocios. Dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera, recibe la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Nadie debe decir, cuando es tentado, que es Dios el que lo tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y seducen. Los malos deseos dan a luz el pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. De lo alto nos viene todo lo bueno y perfecto. Allí es donde está el Padre, que creó todos los astros del cielo, y que no cambia como las sombras. Él quiso darnos vida por medio de la palabra de verdad, para que fuéramos los primeros frutos de su creación. Mis queridos hermanos, pongan atención. Todos ustedes deben estar listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere. Por eso, despójense de toda suciedad y de la maldad que tanto abunda. De esa manera podrán recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Esta palabra tiene poder para salvarles la vida. Pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira su cara en un espejo y, en cuanto se va, se olvida de cómo era. Pero el que pone su atención en la ley perfecta, que da libertad, y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído, y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace. Si alguien se cree religioso pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha, que a Dios le agrada, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus problemas, y estar siempre limpio sin mancharse con la maldad del mundo. Capítulo 2. Hermanos míos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo, no deben favorecer más a unas personas que a otras. Por ejemplo, un hombre con anillo de oro y ropa elegante entra en el lugar donde ustedes se reúnen. Al mismo tiempo entra un pobre con ropa muy gastada. Si ustedes atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese aquí, en el mejor lugar, pero al pobre le dicen, quédate allí de pie,
o siéntate en el suelo, a mis pies. ¿Acaso no están ustedes favoreciendo más a uno que a otro y mostrando así las malas intenciones con las que juzgan? Escuchen, hermanos queridos. Dios ha escogido a los que son pobres según el mundo, para que sean ricos en fe y reciban como herencia el reino que Él prometió a quienes lo aman. Pero ustedes desprecian al pobre. No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales. No son los ricos los que insultan el buen nombre del Señor a quien ustedes pertenecen. Ustedes hacen muy bien si de veras obedecen la ley más importante de la Escritura. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero si ustedes favorecen a una persona más que a otra, pecan y son culpables de no obedecer la ley. El que obedece toda la ley pero falla en un solo punto, es culpable de haberla desobedecido toda. Dios dijo, no cometas adulterio, y también Él mismo dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Ustedes hablen y compórtense sin olvidar que van a ser juzgados por la ley que nos da libertad, pues al que no ha tenido compasión, se le juzgará sin compasión. Y el que ha mostrado compasión triunfará a la hora del juicio. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Por ejemplo, un hermano o una hermana no tiene ropa para vestirse y tampoco tiene el alimento necesario para cada día. Si uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come todo lo que quieras, pero no le da lo que necesita su cuerpo, ¿de qué le sirve? Así pasa también con la fe. Por sí sola, sin acciones, está muerta. Pero alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo acciones. Pues bien, muéstrame tu fe sin las acciones, y yo te mostraré mi fe por medio de mis acciones. Tú crees que hay un solo Dios. ¡Qué bien! Pero también los demonios lo creen, y tiemblan. No seas tonto. Debes darte cuenta de que la fe sin las acciones es inútil. Nuestro antepasado Abraham fue declarado justo por lo que hizo. Él ofreció como sacrificio a su hijo Isaac sobre el altar. Date cuenta de que su fe iba acompañada de sus acciones, y por medio de sus acciones, su fe llegó a ser perfecta. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia. Y a Abraham lo llamaron amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se la declara justa por sus acciones, y no solo por su fe. Lo mismo le pasó a Rahab, la prostituta, cuando recibió a los espías y los ayudó a huir por otro camino. Ella fue declarada justa. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin acciones está muerta. Capítulo 3. Hermanos míos, no procuren muchos de ustedes ser maestros, pues como ustedes saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho, y si alguien no falla en lo que dice, es una persona perfecta que puede dominar todo su cuerpo. Cuando les ponemos freno en la boca a los caballos, podemos hacer que nos obedezcan y así los dominamos. Fíjense también en los barcos. A pesar de que son muy grandes y de que los empujan los fuertes vientos, el piloto lo dirige por donde quiere con un pequeño timón. Lo mismo pasa con la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes cosas. Piensen que con una pequeña chispa se puede incendiar un gran bosque. La lengua es como un fuego, un mundo de maldad. Es uno de nuestros órganos y contamina todo el cuerpo, y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida.
El ser humano puede domar toda clase de fieras y las ha domado, aves, reptiles y bestias del mar, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal que no se puede frenar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y también con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De una misma fuente no brota agua dulce y agua salada. Hermanos míos, no puede dar aceitunas una higuera, ni higos una vid. Tampoco puede una fuente dar agua salada y agua dulce. El que es sabio y entendido entre ustedes es el que lo demuestra con su buena conducta y con acciones hechas con humildad y sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias y rivalidades que les amargan el corazón, no tienen de qué presumir. No falten a la verdad. Esa sabiduría no es la que viene del cielo, sino viene del mundo, del ser humano y del diablo, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y todo tipo de maldad. En cambio, la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar una vida pura. También produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad, y está llena de compasión y buenas acciones. Los que hacen la paz y siembran en paz, cosecharán el fruto de la justicia. Capítulo 4. ¿Qué provoca las guerras y los pleitos entre ustedes? Pues son las pasiones que luchan dentro de ustedes. Ustedes desean algo y no lo consiguen. Entonces matan y sienten envidia, porque no pueden obtener lo que quieren. Pelean y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propios placeres. Oh gente adúltera, ¿no saben que al ser amigos del mundo son enemigos de Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿No creen lo que la Escritura dice, que Dios ama grandemente al Espíritu que puso para que habite en nosotros? Pero Él nos ayuda más con su favor. Por eso la Escritura dice, Dios está en contra de los orgullosos, pero a favor de los humildes. Por eso, obedezcan a Dios. Pónganle resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, inconstantes, purifiquen su corazón. Llénense de angustia, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los pondrá en alto. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no la obedeces, sino que te conviertes en su juez. Hay solo un legislador y juez que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Escuchen bien esto, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, nos quedaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Pero si ni siquiera saben lo que sucederá mañana, la vida de ustedes es como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero a ustedes les gusta hablar con orgullo, y ese orgullo es malo. Todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado.
Capítulo 5. Ahora escuchen, ustedes los ricos. Lloren y griten por todas las desgracias que van a sufrir. Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas por la polilla. Su oro y su plata están oxidados, y ese óxido será un testigo contra ustedes y les consumirá el cuerpo como un fuego. Han estado juntando riquezas, a pesar de que estos son los últimos tiempos. Ustedes no pagaron el salario a los obreros que les trabajaron sus campos, y ese hecho grita contra ustedes. El grito de protesta de esos trabajadores lo ha escuchado el Señor Todopoderoso. Ustedes han vivido en este mundo con gran lujo y placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han acusado y matado al inocente sin que él pudiera defenderse. Por eso, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. Sean como el agricultor que espera a que la tierra dé su precioso fruto y aguarda con paciencia las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y esperen con paciencia la venida del Señor, que ya está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros, para que no sean juzgados, pues el juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ellos sufrieron y fueron pacientes. En verdad, consideramos dichosos a los que se mantuvieron firmes. Ustedes han oído hablar de cómo Job se mantuvo firme y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. De esta manera no serán condenados. Si alguno de ustedes está angustiado, que ore. Si alguno está alegre, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración que hagan con fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, Él lo perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como nosotros, pero oró con fervor para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra dio sus cosechas. Hermanos, si alguno de ustedes se aleja de la verdad, y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador a la verdad, lo salvará de la muerte y hace que se le perdonen muchísimos pecados. Usted acaba de escuchar la carta de Santiago. Este no fue simplemente un manual de consejos prácticos para vivir mejor o una colección de dichos sabios para memorizar. Fue un encuentro confrontador con la verdad sin filtros sobre lo que significa realmente seguir a Jesucristo. Cada palabra que acaba de escuchar, cada desafío pronunciado, cada exhortación dada, todo viene de un hombre que conocía a Jesús personalmente, que creció con él, que inicialmente no creía en él, pero que después de ver al Señor resucitado, dedicó su vida completa a servirlo. El propósito espiritual de Santiago es sacudir su fe de cualquier complacencia, arrancar la máscara de una religión superficial y confrontarlo con la realidad de que la fe genuina siempre produce obras genuinas. Este libro es como un espejo que revela quién es usted realmente, no quién pretende ser o quién piensa que es. Es una prueba de fuego que expone si su fe es auténtica o si es simplemente una profesión vacía de palabras sin poder. El impacto de esta lectura debe ser profundamente perturbador
si ha estado jugando a la religión. Debe ser tremendamente alentador si ha estado luchando por vivir su fe con autenticidad. No puede escuchar Santiago y permanecer neutral. No puede escuchar este llamado a la fe práctica y continuar con un cristianismo teórico que nunca sale del edificio de la iglesia. Este libro demanda acción, demanda cambio, demanda que su vida respalde lo que su boca profesa. Para comprender el poder de esta carta, necesita conocer quién la escribió y por qué. Santiago era el hermano de Jesús, sí, el hermano biológico, hijo de José y María. Durante el ministerio terrenal de Jesús, Santiago y los demás hermanos de Jesús no creían en él. Los evangelios registran que pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Esto debe haber sido increíblemente doloroso para Jesús, ser rechazado por su propia familia. Pero después de la resurrección todo cambió. El apóstol Pablo menciona que el Jesús resucitado se apareció específicamente a Santiago. No sabemos qué sucedió en ese encuentro, qué dijeron, qué vio Santiago, pero fue suficiente para transformar completamente su vida. El escéptico se convirtió en creyente, el que dudaba se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén. El que había rechazado a Jesús ahora lo servía con devoción total. Y eventualmente, según el historiador Josefo, Santiago fue martirizado por su fe, arrojado desde el muro del templo y luego apedreado hasta la muerte. Este es el hombre que escribió esta carta, un hombre que conoció a Jesús tanto en la carne como en el espíritu, un hombre que entendió tanto la humanidad como la divinidad de Cristo, un hombre cuya vida fue completamente transformada por el Evangelio. Santiago escribió esta carta aproximadamente 20 años después de la resurrección de Jesús, alrededor del año 50 después de Cristo. Fue una de las primeras cartas del Nuevo Testamento en ser escritas, posiblemente la primera. En ese tiempo el cristianismo todavía era muy joven. La iglesia estaba compuesta principalmente de judíos que habían creído que Jesús era el Mesías. Muchos de estos creyentes judíos habían sido esparcidos desde Jerusalén debido a la persecución que siguió al martirio de Esteban. Estaban viviendo como extranjeros en tierras lejanas, enfrentando oposición, sufrimiento, tentación y la constante presión de conformarse al mundo que los rodeaba. Santiago escribió a estos creyentes dispersos, llamándolos las 12 tribus en la dispersión. Estaba escribiendo a personas que profesaban fe en Cristo, pero que enfrentaban el peligro constante de que esa fe se volviera meramente nominal, solo de palabras sin poder transformador. Veía el peligro de una ortodoxia muerta, de personas que tenían las doctrinas correctas, pero cuyas vidas no reflejaban a Cristo. Veía favoritismo hacia los ricos en las congregaciones. Veía lenguas descontroladas que destruían vidas con chismes y calumnias. Veía personas que oraban pero no esperaban realmente que Dios respondiera. Veía conflictos y peleas entre creyentes. Veía personas que decían tener fe, pero cuyas acciones contradecían esa profesión. Por eso Santiago escribió con tanta franqueza, con tanta urgencia, con tanta confrontación directa. No estaba interesado en ser diplomático o en hacer que las personas se sintieran cómodas en su mediocridad espiritual. Estaba interesado en despertar a la iglesia a la realidad de lo que significa seguir a Jesús. Y su mensaje no era solo para esa audiencia original, es un mensaje para usted hoy. Porque los mismos peligros que enfrentaban esos primeros creyentes son los peligros que enfrenta la iglesia moderna. La tentación de tener una fe solo de palabras. La tentación de mostrar favoritismo basado en el estatus económico o social. La tentación de usar la lengua para destruir en lugar de edificar. La tentación de orar sin fe. La tentación de buscar la amistad con el mundo. La tentación de vivir con codicia y egoísmo en lugar de generosidad y sacrificio. Todas estas son tentaciones actuales, y Santiago habla directamente a cada una de ellas. El tema central que late a través de toda la carta de Santiago es simple pero profundo. La fe genuina produce obras genuinas. Santiago no está enseñando salvación por obras. Eso sería contrario a todo el mensaje del Evangelio. La salvación es solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. Ninguna cantidad de buenas obras puede ganar el favor de Dios o pagar por el pecado.
Solo la sangre de Cristo puede hacer eso. Pero Santiago está diciendo que si su fe es real, si ha experimentado genuinamente la gracia transformadora de Dios, entonces su vida cambiará. No puede encontrarse realmente con el Dios vivo y permanecer exactamente igual. No puede ser verdaderamente salvo y continuar viviendo como si no lo estuviera. La fe que no produce obras está muerta. No es fe genuina en absoluto. Es solo asentimiento intelectual, solo palabras vacías, solo religión superficial. Santiago ilustra esto con ejemplos poderosos. Dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene ropa ni comida diaria, y uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come hasta saciarte, pero no le da lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Esta ilustración es devastadoramente clara. Imagínese a alguien muriendo de frío y hambre, y usted le dice, que Dios te bendiga, espero que te vaya bien, pero no hace absolutamente nada para ayudar. Sus palabras bonitas no sirven de nada, son vacías, son hipócritas. Y Santiago dice que la fe sin obras es exactamente así. Puede hablar todo lo que quiera sobre su fe, puede citar versículos bíblicos, puede asistir a la iglesia fielmente, puede incluso orar elocuentemente, pero si su vida no refleja a Cristo, si no hay evidencia práctica de transformación, si las personas a su alrededor no ven ninguna diferencia entre usted y un incrédulo, entonces su fe es muerta. Santiago también usa el ejemplo de Abraham. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y que la fe fue perfeccionada por las obras. Ahora bien, esto puede parecer contradecir lo que el apóstol Pablo enseña, porque Pablo dice que Abraham fue justificado por fe, no por obras. Pero no hay contradicción. Pablo está hablando de cómo Abraham fue salvo, cómo fue declarado justo ante Dios. Eso fue solo por fe, cuando creyó en la promesa de Dios. Pero Santiago está hablando de cómo la fe de Abraham fue demostrada, cómo se mostró que era genuina. Y eso fue a través de sus obras, específicamente cuando estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac en sacrificio porque confiaba en Dios completamente. La fe de Abraham no fue perfeccionada en el sentido de que estaba incompleta, y las obras la completaron. Fue perfeccionada en el sentido de que fue llevada a su expresión completa, como un árbol que tiene raíces invisibles bajo tierra, pero que se perfecciona cuando produce fruto visible. Las obras no crean la fe, demuestran que la fe es real. Otro tema central en Santiago es el poder destructivo de la lengua. Dedica un capítulo entero a este tema, porque es tan crucial. Dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mira cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Estas son palabras fuertes. Santiago está diciendo que su lengua, ese pequeño músculo en su boca, tiene el poder de destruir vidas, relaciones, reputaciones, iglesias enteras. Con la lengua bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Piense en la hipocresía de esto. El mismo domingo levanta sus manos en la iglesia y alaba a Dios. Y luego el lunes usa esa misma boca para chismear sobre un compañero de trabajo, para criticar a alguien, para decir palabras crueles, para mentir, para quejarse. Santiago dice que esto es tan antinatural como un manantial que produce agua dulce y agua salada del mismo lugar. No puede ser. Si es un verdadero seguidor de Cristo, debe controlar su lengua. Y Santiago es realista sobre cuán difícil es esto. Dice, toda especie de bestias, aves, serpientes y animales marinos se doma y ha sido domada por la especie humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esta es una admisión honesta. Por nuestras propias fuerzas, no podemos controlar nuestras palabras. La lengua es como un caballo salvaje que se resiste a ser domado. Pero esto no es una excusa para rendirse.
Es un llamado a depender del Espíritu Santo. Necesita el poder de Dios para transformar no solo su corazón, sino también sus palabras. Necesita pedirle al Espíritu cada día que ponga guardia sobre su boca, que filtre sus palabras, que le dé gracia para hablar solo lo que edifica, lo que es verdadero, lo que es útil, lo que glorifica a Dios. Santiago también confronta el tema del favoritismo y el trato preferencial a los ricos. Describe una escena donde dos personas entran a una reunión de la iglesia. Una es rica, vestida con ropa fina y anillos de oro. La otra es pobre, con ropa sucia y rasgada. Y la iglesia trata al rico con honor, dándole el mejor asiento, mientras le dice al pobre que se siente en el piso. Santiago dice: ¿no hacen ustedes distinciones entre sí y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Esta escena puede parecer exagerada, pero refleja una realidad que todavía existe hoy. Las iglesias a menudo honran a los ricos y famosos mientras ignoran a los pobres y marginados. Las personas buscan la amistad de los que tienen dinero y conexiones, mientras desprecian a los que no tienen nada que ofrecer. Pero Santiago dice que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino. Dios no hace acepción de personas basándose en su cuenta bancaria, y si usted es un seguidor de Cristo, tampoco debe hacerlo. Otro tema crucial en Santiago es la oración. Él dice: la oración eficaz del justo puede mucho, pero también habla sobre cómo orar correctamente. Dice: piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Aquí está exponiendo un problema común. Muchas personas oran, pero sus oraciones son egoístas. Oran solo por lo que quieren, por comodidad, por placer, por cosas materiales. No oran con los propósitos de Dios en mente. No oran para que Él sea glorificado. Oran para que ellos sean bendecidos. Y Santiago dice que tales oraciones no son contestadas porque los motivos están equivocados. Pero cuando ora con fe, cuando ora según la voluntad de Dios, cuando ora con persistencia y expectativa, Dios responde. Santiago usa el ejemplo de Elías, quien oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió durante 3 años y medio. Luego oró para que lloviera, y llovió abundantemente. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, dice Santiago. No era superhumano, pero su oración era poderosa porque estaba en sintonía con Dios. Santiago también advierte contra la amistad con el mundo. Dice palabras duras. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esta es una declaración severa. No está diciendo que no puede tener amigos que no sean cristianos o que debe aislarse de la sociedad. Está diciendo que no puede adoptar los valores, las prioridades, los objetivos del sistema mundano que está en rebelión contra Dios. No puede vivir para las mismas cosas que vive el mundo. No puede amar lo que el mundo ama. No puede buscar lo que el mundo busca, porque el mundo busca dinero, placer, poder, fama, comodidad, pero usted debe buscar a Dios, su gloria, su reino, su voluntad. Jesús dijo: no pueden servir a Dios y al dinero. Deben elegir. Y Santiago está haciendo eco de ese mismo llamado. Deben decidir si van a vivir para Dios o para el mundo. No pueden tener ambos. Un pasaje particularmente convictivo es donde Santiago habla sobre los planes presuntuosos. Dice: vamos, los que dicen hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allá 1 año, haremos negocios y ganaremos dinero. Sin embargo, ustedes no saben qué será de su vida mañana, porque son como un vapor que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deben decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Esta no es una condena de hacer planes. Es una condena de hacer planes sin Dios. Es una advertencia contra la arrogancia de pensar que controla su futuro, que su vida está en sus manos. La verdad es que su vida es frágil. Es como un vapor, como la niebla que ves en la mañana y que desaparece en minutos cuando sale el sol. No sabe si estará vivo mañana. No sabe qué traerá el próximo año. Todo está en las manos de Dios.
Por eso debe hacer sus planes con humildad, diciendo, si Dios quiere, haré esto, reconociendo que Dios es soberano y que usted depende completamente de Él. Santiago también confronta duramente a los ricos que oprimen a los pobres. Dice, vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vienen. Sus riquezas se han podrido, sus ropas están comidas de polilla, su oro y plata se han enmohecido, y su herrumbre testificará contra ustedes, y devorará su carne como fuego. Han acumulado tesoros en los últimos días. El salario de los obreros que cegaron sus campos, el cual ustedes defraudaron, clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Estas son palabras proféticas de juicio. Santiago está advirtiendo a los ricos que han ganado su riqueza a través de la injusticia, que han explotado a los trabajadores, que han acumulado tesoros egoístamente mientras otros sufrían. Sus riquezas no los salvarán. De hecho, testificarán contra ellos en el día del juicio. Esto no significa que tener dinero sea pecado en sí mismo. Abraham era rico, Job era rico, José de Arimatea era rico. Pero significa que cómo gana su dinero importa, cómo lo usa importa. Si lo gana honestamente y lo usa generosamente para la gloria de Dios y el bien de otros, puede ser una bendición. Pero si lo gana a través de la injusticia y lo acumula egoístamente, se convertirá en su condenación. Un tema hermoso que Santiago teje a través de la carta es la perseverancia en las pruebas. Comienza la carta diciendo, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Esta es una perspectiva radicalmente diferente sobre el sufrimiento. El mundo ve las pruebas como algo que debe evitarse a toda costa, pero Santiago dice que debe considerarlas con gozo. No porque las pruebas en sí mismas sean agradables, sino porque producen algo valioso en usted. Producen perseverancia, madurez espiritual, un carácter probado. Las pruebas son como el fuego que refina el oro, quemando las impurezas y dejando solo lo puro. Son como el ejercicio que fortalece los músculos a través del estrés. Son dolorosas en el momento, pero producen un beneficio que no podría lograrse de ninguna otra manera. Santiago también promete sabiduría para los que la piden. Dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esta es una promesa maravillosa. Cuando enfrenta decisiones difíciles, cuando no sabe qué hacer, cuando necesita dirección, puede pedirle sabiduría a Dios. Y Él promete darla generosamente, pero debe pedirla con fe, creyendo realmente que Dios responderá. No puede orar con duda, pensando, probablemente esto no funcione, pero lo intentaré de todos modos. Eso no es fe. Eso es incredulidad. La fe confía en que Dios escucha, que Dios se preocupa, que Dios responderá según su perfecta voluntad y tiempo. Cerca del final de la carta, Santiago da instrucciones prácticas sobre varios asuntos. Habla sobre la paciencia mientras esperan la venida del Señor. Habla sobre no jurar, sino simplemente dejar que su sí sea sí y su no sea no. Habla sobre orar cuando están sufriendo, cantar alabanzas cuando están alegres, llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por los enfermos. Y luego termina con una exhortación sobre restaurar a los que se han extraviado de la verdad. Dice, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta es una llamada a la responsabilidad mutua en la iglesia. No debe ignorar cuando un hermano o hermana se aleja de Dios. Debe buscarlos, hablarles con verdad y amor, ayudarles a volver al camino correcto, porque restaurar a alguien del error es literalmente salvar su vida espiritual. Ahora bien, después de recorrer los temas principales de Santiago, la pregunta crucial es,
¿Qué va a hacer usted con este mensaje? Esta carta no fue escrita para informarle, fue escrita para transformarle. Santiago mismo dice: sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Esta es una advertencia solemne. Puede escuchar toda esta carta, puede entenderla intelectualmente, puede incluso estar de acuerdo con todo lo que dice, pero si no actúa según ella, si no permite que cambie la forma en que vive, entonces es como alguien que se mira en un espejo, ve que tiene manchas en la cara, pero se va sin limpiarse. El conocimiento sin obediencia no solo es inútil, es peligroso, porque lo engaña haciéndole pensar que está bien cuando no lo está. Entonces, primero, debe examinar honestamente si su fe es genuina. No base su respuesta en lo que profesa creer o en qué iglesia asiste o cuánto conocimiento bíblico tiene. Base su respuesta en el fruto de su vida. ¿Ha cambiado realmente desde que profesó fe en Cristo? ¿Son diferentes sus valores? ¿Son diferentes sus prioridades? ¿Son diferentes sus hábitos? ¿Trata a las personas de manera diferente? ¿Usa su dinero de manera diferente? ¿Usa su tiempo de manera diferente? Si alguien que no lo conociera observara su vida durante una semana sin que usted supiera, ¿podría esa persona concluir que usted es cristiano? ¿O su vida es indistinguible de la de un incrédulo? Estas son preguntas duras pero necesarias, porque es posible engañarse a sí mismo. Es posible pensar que es salvo cuando no lo es. Es posible tener una profesión de fe sin posesión genuina de Cristo. Si al examinar honestamente su vida, descubre que su fe es solo de palabras, que no hay evidencia real de transformación, entonces el mensaje para usted es urgente. Debe arrepentirse y poner su fe verdaderamente en Cristo. No asuma que porque dijo una oración una vez, o porque fue bautizado, o porque creció en la iglesia, automáticamente es salvo. La salvación no es heredada, no es un ritual que realiza, es un encuentro vivo con el Cristo resucitado que transforma completamente su vida. Si nunca ha experimentado eso, si Cristo es solo una figura histórica para usted y no su Señor vivo, entonces necesita venir a Él ahora. Reconozca que es un pecador. Reconozca que ha violado los mandamientos de Dios. Reconozca que merece su juicio. Pero crea que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Crea que su sangre puede limpiar su culpa. Crea que resucitó de los muertos y vive ahora. Y entregue su vida completamente a Él. No parcialmente, no con reservas, completamente. Dígale: Jesús, soy un pecador. No puedo salvarme a mí mismo. Confío en ti completamente. Recibo tu sacrificio por mí. Te declaro mi Señor y Salvador. Toma el control de mi vida, cámbiame, hazme nuevo. Si ora esa oración con un corazón sincero, Dios lo salvará en ese momento. Su Espíritu Santo vendrá a vivir dentro de usted. Será hecho una nueva creación, y entonces, desde ese punto, su vida comenzará a cambiar. No instantáneamente perfecto, sino progresivamente transformado. Y esa transformación producirá obras que demostrarán que su fe es genuina. Segundo, debe controlar su lengua. Este es un área donde prácticamente todos los creyentes luchan. Debe pedirle al Espíritu Santo cada día que ponga guardia sobre su boca. Antes de hablar, especialmente cuando está tentado a chismear, a criticar, a quejarse, a mentir, haga una pausa. Pregúntese: ¿es verdad lo que voy a decir? ¿Es necesario? ¿Es útil? ¿Edificará a la otra persona? ¿Glorificará a Dios? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es no, entonces no lo diga. Mantenga su boca cerrada, y cuando deba hablar, hable palabras de vida, de ánimo, de verdad dicha en amor, de gratitud, de alabanza a Dios. Use su lengua para edificar, no para destruir.
para sanar, no para herir, para unir, no para dividir. Tercero, debe tratar a todas las personas con igual dignidad y respeto, sin importar su estatus económico o social. No dé trato preferencial a los ricos y poderosos, mientras ignora a los pobres y marginados. Recuerde que Dios no hace acepción de personas, y usted no debe hacerlo tampoco. Cuando alguien que no es impresionante según los estándares mundiales entra a su iglesia o a su vida, trátelo con el mismo honor que daría a alguien rico o famoso. De hecho, vaya más allá. Busque activamente a los pobres, a los solitarios, a los olvidados. Invítelos a su mesa. Comparta sus recursos con ellos. Muéstreles el amor de Cristo de maneras prácticas y tangibles. Cuarto, debe orar con fe. No solo recite oraciones vacías. Hable con Dios con expectativa real de que Él escucha y responde. Ore no solo por sus propias necesidades, sino por los demás. Ore por los enfermos. Ore por los que sufren. Ore por los perdidos. Ore por su iglesia. Ore por sus líderes. Ore por su nación. Y cuando ore, examine sus motivos. ¿Está orando para que Dios sea glorificado o para que usted sea bendecido? ¿Está orando según su voluntad o según sus deseos egoístas? Ajuste sus oraciones para alinearlas con los propósitos de Dios. Quinto, debe separarse de la amistad con el mundo. Esto no significa que se aísle de las personas no cristianas. Jesús comía con pecadores y publicanos, pero sí significa que no puede adoptar los valores del mundo. No puede vivir para el dinero como vive el mundo. No puede buscar placer como lo busca el mundo. No puede definir el éxito como lo define el mundo. Debe tener valores diferentes, prioridades diferentes, metas diferentes. Y cuando el mundo presiona para que se conforme, debe resistir. Cuando la cultura dice que algo es aceptable pero Dios dice que es pecado, debe obedecer a Dios, incluso si eso significa ser ridiculizado, rechazado o perseguido. Sexto, debe hacer sus planes con humildad, reconociendo que Dios es soberano. Planifique su semana, su año, su carrera, pero siempre con la cláusula: si el Señor quiere, reconozca que su vida está en las manos de Dios. No presuma el mañana. No actúe como si controlara su futuro. Mantenga un agarre flexible en sus planes, dispuesto a ajustarlos cuando Dios cierre puertas o abra nuevas. Confíe en que Dios sabe mejor que usted qué es lo que necesita y hacia dónde debe ir. Séptimo, si tiene recursos financieros, úselos generosamente y justamente. Pague a sus empleados salarios justos. No explote a los trabajadores. No acumule riqueza egoístamente mientras otros sufren. Use su dinero para la gloria de Dios. Dé generosamente a la iglesia. Apoye a los misioneros. Ayude a los pobres. Invierta en el reino de Dios. Y recuerde que un día dará cuenta de cómo usó cada peso que pasó por sus manos. ¿Será su dinero un testimonio de generosidad o de egoísmo? Octavo, debe perseverar en las pruebas con gozo. Cuando enfrente dificultades, y las enfrentará porque Jesús prometió que en este mundo tendrán aflicción, no se desespere, no se rinda, no se amargue. En cambio, confíe en que Dios está usando esas pruebas para fortalecer su fe, para madurar su carácter, para prepararle para mayores responsabilidades en su reino. Ore por paciencia, ore por sabiduría. Mantenga su enfoque en Cristo y en la esperanza de su regreso, porque las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que será revelada. Noveno, debe ser un hacedor de la palabra, no solo un oidor. Esto significa que después de escuchar este mensaje, después de leer la Biblia, después de asistir a la iglesia, debe actuar según lo que ha aprendido. Debe obedecer. No puede simplemente acumular conocimiento bíblico sin aplicarlo a su vida. Identifique áreas específicas donde necesita cambiar. Tal vez necesita pedir perdón a alguien que ha ofendido. Tal vez necesita romper una relación que lo está alejando de Dios. Tal vez necesita comenzar a dar financieramente cuando ha sido tacaño. Tal vez necesita comenzar a servir en su iglesia cuando ha sido un espectador pasivo.
Tal vez necesita compartir el Evangelio con alguien cuando ha estado en silencio. Sea lo que sea, hágalo. No lo posponga. Actúe hoy. Y eso nos lleva al llamado final y más urgente. Si alguien en su vida se ha extraviado de la verdad, si conoce a un hermano o hermana en Cristo que solía caminar con Dios, pero ahora está viviendo en pecado, debe buscarlos. No con actitud de superioridad, no con juicio duro, pero con amor genuino y verdad clara. Hable con ellos. Llámelos de vuelta a Cristo. Adviértales sobre el peligro en que están. Ore por ellos. No se dé por vencido con ellos, porque restaurar a alguien que se ha extraviado puede literalmente salvar su alma de la muerte eterna. Esto es amor verdadero. No es amor permitir que alguien se destruya a sí mismo sin decir nada. Es amor confrontar, advertir, llamar al arrepentimiento. Pero más importante aún, si nunca ha puesto su fe en Jesucristo, si después de escuchar esta carta se da cuenta de que su profesión de fe ha sido vacía, si reconoce que no ha habido transformación genuina en su vida, entonces hoy es el día de su salvación. No posponga esto. No piense que tiene tiempo ilimitado. Santiago le recordó que su vida es como un vapor que aparece por un momento y luego se desvanece. No sabe cuánto tiempo le queda. No sabe si tendrá otra oportunidad de responder al Evangelio. El Espíritu Santo está obrando en su corazón ahora mismo, llamándolo, convenciéndolo de pecado, invitándolo a venir a Cristo. No endurezca su corazón, no resista su voz. El arrepentimiento debe ser su primera respuesta. Debe volverse del pecado a Dios. Debe reconocer específicamente sus pecados. Piense en las formas concretas en que ha desobedecido a Dios. La hipocresía de tener fe de palabras sin obras. El favoritismo que ha mostrado a los ricos mientras despreciaba a los pobres. Las palabras destructivas que ha hablado. Los chismes, las mentiras, las críticas. Las oraciones egoístas que ha ofrecido. La amistad con el mundo que ha cultivado. Los planes arrogantes que ha hecho sin consultar a Dios, el uso egoísta del dinero, la impaciencia en las pruebas, el escuchar la palabra sin obedecerla. Confiese todo esto a Dios. No se excuse, no minimice, tome completa responsabilidad. Dígale: Dios, he pecado contra ti. He tenido una fe muerta, solo de palabras. No he vivido lo que profeso creer. He sido un hipócrita. He usado mi lengua para destruir. He mostrado favoritismo. He amado al mundo más que a ti. He sido egoísta con mi dinero. No he obedecido tu palabra. Merezco tu juicio. Pero después de confesar su pecado, debe poner su fe completamente en Jesucristo. Debe creer que Él es el Hijo de Dios que vino en carne. Santiago conoció a Jesús personalmente, creció con Él, y después de la resurrección lo reconoció como Señor. Debe creer que Jesús vivió la vida perfecta que usted no pudo vivir. Él mostró fe con obras perfectas. Él controló su lengua perfectamente. Él trató a todos con amor perfecto. Él oró con fe perfecta. Él se separó del mundo perfectamente. Él obedeció la palabra perfectamente. Y luego murió en la cruz, llevando el castigo por todos sus fracasos, todos sus pecados, toda su hipocresía. Su sangre fue derramada para lavar su culpa. Resucitó de los muertos al tercer día, demostrando que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Ahora vive y reina a la diestra de Dios, intercediendo por todos los que vienen a Él. Ponga toda su confianza en Él ahora. No confíe en sus obras para salvarlo. Eso sería contradecir todo lo que Santiago enseña. La salvación es solo por gracia, solo por fe. Pero la fe genuina que salva siempre producirá obras. Así que confíe en Cristo completamente. Dígale: Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mis pecados. Creo que resucitaste. Ahora te recibo como mi Señor y Salvador. Acepto tu sacrificio en mi lugar. Confío solo en ti para mi salvación, no en mis obras. Pero porque te amo, quiero obedecerte. Dame un corazón nuevo. Dame fe viva. Transforma mi vida. Haz que mis obras demuestren que mi fe es real. Si ora esa oración con sinceridad,
Dios lo salva instantáneamente. El Espíritu Santo viene a vivir en usted. Nace de nuevo. Se convierte en una nueva creación. Lo viejo pasa. Todo es hecho nuevo. Y desde ese momento su vida comenzará a cambiar. No será perfecto. Todavía luchará con el pecado. Todavía fallará a veces. Pero habrá una dirección nueva en su vida. Habrá un deseo de agradar a Dios. Habrá obras que fluyen de su fe. Y esas obras demostrarán que su fe es genuina. Después de poner su fe en Cristo, debe confesar públicamente esa fe a través del bautismo. El bautismo es el primer acto de obediencia que Cristo ordena. Es hacerse un hacedor de la palabra, no solo un oidor. Cuando desciende al agua y es bautizado, está declarando públicamente: he muerto con Cristo, he resucitado con Cristo, ahora le pertenezco. No posponga esto. En el Nuevo Testamento, las personas eran bautizadas el mismo día que creían. No había largos periodos de espera. Simplemente creían y obedecían. Haga lo mismo. Encuentre una iglesia que predique fielmente la palabra de Dios. Hable con el pastor. Dígale que ha puesto su fe en Cristo y quiere ser bautizado. Y hágalo pronto. Después del bautismo, debe unirse a esa iglesia y comprometerse con la comunidad de creyentes. Santiago escribió su carta a una comunidad, no a individuos aislados. El cristianismo se vive en comunidad. Necesita hermanos y hermanas que lo animen, que oren por usted, que lo hagan responsable, que lo ayuden a crecer. Y ellos lo necesitan a usted. Tiene dones para usar en servicio al cuerpo. Tiene recursos para compartir. Tiene una historia única de lo que Dios ha hecho en su vida. Así que no sea un cristiano solitario. Asista fielmente a los servicios. Únase a un grupo pequeño. Sirva en algún ministerio. Dé regularmente de sus finanzas. Desarrolle amistades profundas con otros creyentes. Permita que lo conozcan realmente, con todas sus luchas, para que puedan ayudarlo. Y mientras crece en su nueva vida, debe comenzar a vivir lo que Santiago enseña. Debe permitir que su fe produzca obras. Cuando vea a alguien con necesidad, no solo diga palabras bonitas. Ayúdelo prácticamente. Dele comida si tiene hambre. Dele ropa si tiene frío. Dele dinero si está en necesidad financiera. Hágase un hacedor, no solo un oidor. Controle su lengua. Antes de hablar, piense: ¿esto edificará o destruirá? Hable solo lo que sea útil, verdadero, necesario. Use sus palabras para dar vida, no muerte. Trate a todos con igual respeto, sin importar su estatus social o económico. No muestre favoritismo. Honre a los pobres como honraría a los ricos. Vea a cada persona como creada a imagen de Dios. Ore con fe, esperando que Dios responda. No ore solo por cosas egoístas. Ore por lo que glorificará a Dios. Ore por los enfermos. Ore por los que sufren, ore por los perdidos, y cuando ore, crea que Dios escucha. Sepárese del sistema de valores del mundo. No viva para el dinero, el placer, el poder, la fama. Viva para Dios y su reino. Haga sus planes con humildad, siempre diciendo: si el Señor quiere. Reconozca que su vida está en las manos de Dios. Use su dinero generosamente para la gloria de Dios. No acumule riqueza egoístamente. Comparta con los necesitados. Invierta en el reino eterno. Cuando enfrente pruebas, persevere con gozo. Confíe en que Dios está usando esas dificultades para fortalecerlo. Pida sabiduría cuando no sepa qué hacer. Dios promete darla generosamente a los que piden con fe. Sea un hacedor de la palabra. No solo escuche sermones, lea la Biblia o asista a clases bíblicas. Obedezca lo que aprende, actúe según ello, viva según ello. Y cuando vea a un hermano o hermana extraviándose, búsquelos. Hábleles con verdad y amor. Ayúdelos a regresar a Cristo. Ahora bien, hay una última cosa crucial que debe hacer. No puede guardar este mensaje para usted mismo. El Evangelio no es solo para su beneficio personal, es para compartirse con todos. Santiago escribió esta carta para que fuera leída en las iglesias, para que fuera compartida entre los creyentes dispersos. Y usted debe compartir este mensaje también. Piense en las personas en su vida que necesitan escucharlo.
Personas que tienen una fe muerta, solo de palabras. Personas que profesan ser cristianas, pero cuyas vidas no reflejan a Cristo. Personas que nunca han escuchado el Evangelio claramente. Personas que están viviendo en hipocresía religiosa. Personas que están destruyendo vidas con sus lenguas. Personas que están mostrando favoritismo a los ricos. Personas que están viviendo para el mundo en lugar de para Dios. Todas estas personas necesitan escuchar el mensaje de Santiago. Compartir este mensaje puede ser tan simple como enviar este video a alguien. Puede enviarlo por WhatsApp, por mensaje de texto, por correo electrónico, por redes sociales. Toma solo unos segundos, pero podría cambiar una vida eternamente. Imagínese si alguien que conoce escucha este mensaje y se da cuenta de que su fe ha sido muerta. Imagínese si alguien se arrepiente y pone su fe genuinamente en Cristo por primera vez. Imagínese si alguien que ha sido hipócrita comienza a vivir con autenticidad. Imagínese si alguien que ha estado destruyendo vidas con su lengua comienza a hablar palabras de vida. Imagínese presentarse ante Dios algún día y escucharlo decir: «Bien hecho, buen siervo fiel, porque fuiste obediente en compartir mi verdad». No permita que el miedo lo detenga. Tal vez piensa: ¿qué pensarán si comparto esto? ¿Se molestarán porque es un mensaje confrontador? Posiblemente. Santiago no escribió para hacer sentir cómodos a las personas, escribió para despertarlas, y algunas personas se resistirán a eso. Pero si genuinamente ama a las personas, querrá que escuchen la verdad, incluso si es incómoda. Es mejor que alguien se moleste temporalmente por escuchar la verdad que permitir que continúe en el engaño que destruirá su alma eternamente. Tal vez piensa: no soy lo suficientemente bueno para compartir esto. Yo mismo lucho con muchas de estas cosas. Pero ese es precisamente el punto. Santiago no estaba escribiendo a personas perfectas. Estaba escribiendo a personas que luchaban, que fallaban, que necesitaban crecer. Y usted no está compartiendo su propia bondad. Está compartiendo la verdad de la palabra de Dios. Su lucha personal no descalifica su testimonio. De hecho, lo hace más auténtico. Las personas necesitan ver que el cristianismo es para personas reales con luchas reales. O tal vez piensa: no sé cómo explicar estos temas complejos, pero esa es la razón por la cual compartir este video es tan efectivo. El video ya explica todo claramente. Usted no necesita ser un maestro experto, solo necesita ser un mensajero fiel que comparte lo que ha recibido. Así que aquí está su desafío inmediato. Antes de que este día termine, piense en 3 personas que necesitan escuchar este mensaje. Podría ser un familiar que profesa ser cristiano, pero cuya vida contradice esa profesión. Podría ser un amigo que asiste a la iglesia, pero que no muestra evidencia de transformación genuina. Podría ser un compañero de trabajo que habla de fe, pero cuyas acciones revelan hipocresía. Podría ser alguien que está destruyendo vidas con chismes y críticas. Podría ser alguien que está mostrando favoritismo basado en dinero o estatus. Podría ser alguien que está viviendo para el mundo. Escriba sus nombres ahora. Ore por ellos específicamente. Pídale a Dios que prepare sus corazones. Pídale que el Espíritu Santo obre cuando escuchen. Y luego envíeles este video. Su mensaje puede ser simple: hola, acabo de escuchar este mensaje sobre la carta de Santiago y realmente me confrontó. Me hizo examinar si mi fe es genuina. Pensé en ti y quería compartirlo contigo. Creo que te beneficiaría escucharlo. No necesita ser largo o elaborado. Solo sea honesto. Comparta desde el corazón. Y confíe en que Dios usará su obediencia. Y no se detenga con solo 3 personas. Comparta este video tan ampliamente como pueda. Publíquelo en su estado de WhatsApp. Compártalo en Facebook. Póngalo en sus historias de Instagram. Tuitéelo. Envíelo a todos sus grupos. Cuantas más personas lo vean, más oportunidades habrá para que Dios obre. Tal vez alguien que ha estado engañándose a sí mismo con una fe muerta, finalmente verá la verdad. Tal vez alguien que ha sido hipócrita durante años se arrepentirá. Tal vez alguien que nunca ha entendido realmente el Evangelio lo entenderá por primera vez.
Tal vez alguien que está al borde de alejarse completamente de Dios será llamado de vuelta. No sabe qué vidas podrían ser transformadas. Piense en el potencial de alcance. Si usted comparte esto con 10 personas, y 3 de ellas lo ven y una de ellas lo comparte con otras 10, y eso continúa, cientos o miles de personas podrían escuchar este mensaje. Algunos lo rechazarán, algunos se molestarán, pero algunos responderán. Algunos examinarán su fe, algunos se arrepentirán. Algunos comenzarán a vivir con autenticidad por primera vez, y usted habrá jugado un papel en esa transformación. No hay inversión más valiosa de su tiempo. No hay legado más importante que pueda dejar. Su dinero se quedará aquí cuando muera. Sus posesiones se desintegrarán. Sus logros serán olvidados. Pero las almas que ayude a despertar a la fe genuina vivirán para siempre. Pasará la eternidad con ellas. Y qué alegría será encontrar a alguien en el cielo que le diga: gracias por compartir ese mensaje conmigo. Gracias por confrontarme con la verdad. Gracias por ayudarme a ver que mi fe era muerta. Gracias por señalarme a Cristo. Estoy aquí porque fuiste fiel. Así que este es el llamado final urgente para usted. Si nunca ha puesto su fe en Jesucristo, si su fe ha sido solo de palabras sin obras, arrepiéntase ahora. Confiese sus pecados. Ponga su confianza completamente en Cristo. Acéptelo como Señor y Salvador. Si acaba de hacer eso, sea bautizado tan pronto como sea posible. Únase a una iglesia local. Comience a vivir como un hacedor de la palabra, no solo como un oidor. Y si ya es creyente, examine su vida honestamente. ¿Está su fe produciendo obras? ¿Está viviendo lo que profesa? Si no, arrepiéntase. Renueve su compromiso con Cristo. Comience a obedecer, no solo a escuchar. Controle su lengua. Trate a todos con igual respeto. Ore con fe. Sepárese del mundo. Use su dinero generosamente. Persevere en las pruebas con gozo. Sea un hacedor de la palabra. Restaure a los que se han extraviado. Y comparta este mensaje con todos los que pueda. Su eternidad depende de su respuesta. La eternidad de otros puede depender de su fidelidad en compartir. Que el Dios de toda gracia, quien lo llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, lo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca después de que haya padecido un poco. Que su fe no sea solo de palabras, sino que produzca obras abundantes que demuestren que es genuina. Que su vida sea un testimonio poderoso del poder transformador del Evangelio. Que muchos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y que sea fiel en compartir este mensaje, sabiendo que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.